La librería mediática, 20 años leyendo siempre y de todo. En 2025 cumplimos 20 años al aire con la librería mediática en transmisión ininterrumpida en Venezolana de Televisión. En más de 1000 emisiones al aire durante estas 2 décadas en televisión, hemos entrevistado a miles de lectores de todas las edades y reseñado miles de libros. Hemos recorrido Venezuela y el mundo desde este país lector, territorio libre de analfabetismo. Les ofrecemos una serie de programas especiales durante el mes de junio, algunos grabados, otros en vivo, para celebrar estos 20 años al aire. Y cada uno iniciará con la lectura de un pasaje de algún libro o una poesía que tenga como tema el libro y la lectura. Libros, del poeta mexicano Eusebio Rubalcaba. Te prometo una cosa, llenar tu casa de libros, que no se pueda caminar, que la gente que invites diga qué diablos está pasando, que ya no existen para ti más que los malditos libros. Se te van a enredar en el pelo, en las piernas. Cuando te bañes, vas a ver que están ahí, entre el agua de la regadera y el champú. Entonces te vas a reír como nunca, y los libros van a salir del baño y se aprestarán a colmar el pasillo y la cocina y la cama. Eso, tu cama. No te dejarán hacer el amor porque primero tendrás que leerlos y eso llevará tiempo. Sobre todo porque ahí estarán Dante y Petrarca, Shakespeare y Tennessee Williams y todos los que han escrito por amor y de amor. Habrá quien separe una cosa de la otra. Y Leopardi, claro, y Cernuda, y José María Álvarez, 100 veces José María Álvarez, y Jaime Gil de Viedma. Y perdón por insistir, ya lo dije, todos aquellos cuya lectura te inflama la sangre. Porque querrán estar cerca de ti, porque el amor te antecede y te rubrica. Y el amor dice, ella ama, y a ella la amo. Eso dice el amor. Entonces los libros saturarán tu vida de alegría y de dolor, porque esto no hay modo de cambiarlo. Y cuando te acerques a la cama a conciliar el sueño bendito, cuando desdobles las sábanas y ansíes por fin reposar la jornada, advertirás un gran bulto que ocupa lo suyo. Son los libros que están ahí porque desean acompañarte en tus sueños, porque son los libros como lo eres tú, ansiosa de ser amada, ansiosa de sentir sobre la piel aquellos dedos abrumados por el deseo, pero en la misma medida porque los libros son como tú, seres a quienes torna ardientes el simple deseo de tener un interlocutor. Alguien que los lea y que les haga preguntas, que platique con ellos, que les prometa llevárselos hasta la tumba. Alguien que dé la vida por ellos, alguien como tú, que ame. Que ame porque el amor es también abrir el libro tal como se abre el corazón cuando se ama. Pero también te prometo otra cosa, llenar tu casa de música. Otro día hablamos de eso. Libros de Eusebio Rubalcaba, escritor y periodista mexicano. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Los 2 primeros programas de la serie 20 años de la librería mediática en BTV los estamos grabando en la exposición 50 años de Biblioteca Ayacucho, en la sala Luis Brito García de la Biblioteca Isaac Pardo del CELAR. Y Luis Brito García ha sido nuestro invitado recurrente en tantos programas, la Biblioteca Ayacucho, tema de la librería mediática, y estamos con 2 personas, parte de la historia de la librería mediática. Germán Campos fue el tutor de la tesis de comunicación social en la Universidad Central de Venezuela, y bueno, Isidoro Duarte, que vamos a decir, es parte integrante de la librería mediática, primero como lector invitado, después como productor, siempre está con nosotros en la librería mediática, es parte del equipo. Y en este primer programa de la serie de programas que vamos a tener durante todo el mes de junio, unos grabados, otros en vivo, otros eventos transmitidos para nuestro aniversario,
Este primer programa era para disfrutar de recuerdos y de reflexiones en torno a la librería mediática. Y yo me preguntaba, Isidoro, hace como 80 años, tú escribías una crónica en un periódico de tu papá que llegaba en tren al pueblo. ¿Cómo veías tú los medios en esa época? ¿Cómo te reconociste como periodista chiquitico, mini periodista Isidoro? La primera observación que te hago es que no es necesario que hable de 80 años. Ya sabía. Si parece que tuvieras 40, no hay problema. No hay problema. Muchas gracias. Ese buen descuento que me ha hecho Germán. 50%. Bueno, lo cierto es que en aquella época yo vivía en una ciudad fronteriza entre Uruguay y Brasil, una ciudad que se llamaba Artigas. Se llama Artigas, una ciudad que es la capital del departamento de Artigas y donde yo viví parte de mi vida en ese lugar, porque la otra parte de mi vida de ese lugar yo viví en una población que no era una población, era un rancherío que se llamaba Cuaró, un lugar donde habían puesto a mi papá después de una dictadura que se había producido en aquellos años en Uruguay, y que él era un comisario de un pueblo y como comisario de un pueblo se había opuesto a todas las medidas de dictadura y demás, y por lo tanto lo confinaron ahí en ese pueblito. Pero cuando te mandaron a hacer esa crónica, que yo siempre me he preguntado hacia eso iba, ese era el antecedente de esto. Lo cierto es que yo saliendo de Cuaró llegué a la ciudad de Artigas, que acabo de mencionar, y fui a una escuela, la escuela Artigas también se llamaba, puro Artigas por todos lados. Ahora que el presidente Nicolás Maduro está mencionando a Artigas con algunas de sus frases, bueno, ustedes saben que Artigas fue el hombre que luchó en la época de la colonia, que luchó contra la colonia, y como todos los grandes héroes fue negado por los contemporáneos de su época y murió en el exilio. Bien, ese personaje que fundó, digamos, lo que se llamó las Provincias Unidas del Río de la Plata, no fue el fundador de Uruguay, como se dice habitualmente. Al contrario, él rechazó la formación de Uruguay porque entendía de que eso era dividir lo que eran las grandes provincias. Como pasó en el norte. Y como pasó en el norte, exactamente. Que Bolívar tenía el mismo pensamiento de impedir eso y Artigas allá en su época, que eran contemporáneos, por otro lado, ¿no? Bueno, la escuela Artigas entonces tenía, entre otros métodos de enseñanza, de que los niños hicieran actividades no solamente escolares, como por ejemplo ir a herrerías, carpinterías, etcétera, panaderías, algún día en la semana, y también hacer alguna actividad concreta. En ese caso fue la redacción de un periódico que se llamaba Ariel. ¿Qué edad tenías? Como 8 por lo Tenía menos, 8 ¿verdad? años. 8 años. 8 años. O sea que tú eres periodista Desde los 8 del años. ADN. Exacto. Desde su ADN. Exactamente, sí. Soy de la Edad Media. Bueno, lo cierto es que ahí entonces, haciendo ese periódico llamado Ariel, las maestras eran realmente las que de alguna manera nos guiaban en cada una de las actividades que teníamos que realizar. A mí me pusieron como director del periódico, ¿no? Hombre, director precoz de un periódico. Debe ser el récord Guinness. Yo no conozco ningún director de un periódico a los 8 años. A los 8 años, bueno, ya lo ves. El periódico se llamaba Ariel y lo tengo todavía. Ariel, por el nombre de uno de los libros de José Enrique Rodó, el libro Ariel, ¿no?, de José Enrique Rodó. Bueno, lo cierto es que en ese periódico, pues yo escribía un poco la notita principal y mi papá seguía viviendo en esa población que yo ya acabo de decir, en Cuaró, y nosotros en la capital, que era a unos 50, 60 kilómetros, que en aquella época 50, 60 kilómetros era distancia. Era mucha distancia. Era distancia. Y él venía cada 15 días a la ciudad, ¿no?, a Artigas. Y entonces yo un día lo veo llegar en un motocar, que así se llamaba, que era una especie de vagón de ferrocarril con motor, y lo veo por la ventanilla y me causó una sensación hermosa, ¿no?,
de venir el viejito a vernos y demás, y escribí una nota que se llamaba La llegada de papá. Bueno, ahí está uno de los orígenes de la librería mediática. Eso más que los orígenes es la prehistoria. La prehistoria, mediática. efectivamente. Germán, tú has vivido porque yo conocí a Germán mucho antes de que conociera a Isidoro, porque fue tutor de mi tesis en la Universidad Central de Venezuela. Y tú conocías toda esa inquietud que nosotros teníamos de llevar la promoción de la lectura a los medios. Y viviste todo ese trayecto hasta que al fin se concretó, primero en Radio Nacional de Venezuela. Y tu pelea. Sí, y después en BTV. ¿Tú qué pensabas en esa época, cuando todavía no habíamos concretado el proyecto, que si era posible? Fíjate, María Elcira, yo siempre pensé que al final, por dos razones, tú iba a concretarse el proyecto. La primera, por tu tenacidad. Y la segunda, porque yo creo que el momento que nuestro país vivía en esa época era un momento donde había una transformación de distintas naturalezas, como son las transformaciones contradictorias, con avances, con retrocesos. Y finalmente un proceso de cambio en cualquier sociedad no lo es si no toca lo cultural. Una revolución no lo es si no es una revolución cultural. Sí, señor. Y lo que tú estabas apuntando en aquel momento era precisamente un elemento, una bandera, un camino, una ruta para contribuir con una revolución cultural. Yo sé que fue difícil, porque además en todo lo que podía en aquella época ser lo dominante en la comunicación, en los programas, yo estoy seguro que más de uno decía, pero bueno, ¿cómo voy a hacer yo un programa? ¿Cómo voy a permitir yo que se haga un programa con libros en la televisión o con libros en la radio? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué significa eso? Eso va a ser un fracaso. Yo estoy seguro que más de uno pensó que era una locura, que era un fracaso, pero tu tenacidad y lo que significaba eso en ese momento, ganaste la batalla, afortunadamente. Porque lo primero que quiero decirte, y a Isidoro, que forma parte de todo este programa, de todos estos 20 años, es que yo creo que con el tiempo dirá cuánto tu programa, la librería mediática, lo que has hecho a lo largo de estos 20 años, han contribuido a formar y a romper paradigmas culturales en este país. Yo escuchaba el hermosísimo cuento de Isidoro cuando fue director de un periódico a los 8 años, y me hiciste recordar también una anécdota con mi padre. No es más o menos de la misma época, Isidoro, pero no muy lejos, no muy lejos. Medio contemporáneo. Medio, sí, claro. No lo voy a... Además, las canas creo que nos delatan ambos. ¿No? Sí. La gente, por lo general, siempre dice, bueno, ¿cómo fue que yo aprendí a leer? Y generalmente la gente aprende a leer en el colegio, normalmente en el colegio. Yo aprendí a leer poco antes de ir al colegio con mi papá, porque él tenía un rito. Él fue un hombre que siempre leyó muchísimo. Para él la lectura era fundamental. Él no podía entender a alguien que no se leyera un libro. Una vez, hace muchos años, me dijo, he conocido a alguien que no se ha leído un libro en su vida, yo no lo puedo entender. Caramba, qué extraordinario. Entonces, claro, y cuando yo era muy niño, tendría 4 años, que empezaba con las letras y tal, él tenía una costumbre los domingos en la mañana. Compraba los domingos en la mañana el Nacional, el Universal, que en aquella época eran 4 cuerpos, el Carabobeño, vivíamos en Valencia, y los 3 periódicos. Se sentaba en un lugar donde tenía un sofá para hacerlo, se sentaba y yo me sentaba al lado. Entonces él empezaba a leer, normalmente él empezaba a leer por la página de opinión. Y yo agarraba la página de deporte. Claro. La de deporte. Y los muñequitos. Claro, pero la de deporte. Yo empezaba, todavía no sabía, ¿no? Papá. Entonces él me decía, y así, papá, y así pasaba. Y por supuesto, yo creo que él se tardaba a leer el periódico 10 veces más. Claro. Pero nunca, y eso es lo que quería recordar, nunca recuerdo que me haya dicho no me moleste, nunca. O sea, siempre se tomó el tiempo, la paciencia, que tuvo que tener para interrumpir su lectura. Y no, la L con la A es la A. Sigue. Y yo creo que eso hace que la gente desarrolle la necesidad de la lectura. O sea, el entender que si no lees no vives la vida, si no lees no entiendes de dónde viene, si no lees te cuesta entender hacia dónde puedes ir. Y el esfuerzo y el aporte que yo creo que ha hecho, que estoy convencido que ha hecho la librería mediática en este país, es enorme.
Así que yo espero que dentro de 20 años estemos en este sitio celebrando los 40 años. Bueno, confiemos en esa cosa extraordinaria. Bueno, uno no sabe, hoy la tecnología mejor vete tú a saber. Ustedes saben que yo elegí para este primer programa de la serie de los 20 años al azar libros que siempre están dando vueltas por la casa y estamos siempre comentando y releyendo, y quería terminar este primer segmento trayéndolos a colación. Nos vamos a ir mudando de sitio a lo largo del programa, pero para este momento La historia interminable de Michael Ende, que siempre lo hay que releerlo traigo a muchas colación. Son dos historias escritas en dos colores que uno va uniendo. El clásico Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que es esa sociedad en la que se queman los libros y la gente, para rescatarlos, se los aprende de memoria. Si me lo permite, María Elcira, sí, es uno de los casos en que un libro es llevado al cine con bastante... Sí, ¿verdad? Con bastante todas las versiones que han habido en el Es- cine han sido buenas. Es buena, las versiones me parecen han sido Sí. buenas, cosa que no es común con los libros. No. Y bueno, esta que para nosotros es una maravilla, Ida Vitale, que tiene 102 años, está viajando por el mundo, gozando, haciendo lo que le da la gana. Poeta Viajando con la uruguaya, poesía. Viajando con la poesía. Este fue el libro que le hicieron por sus 100 años, esta poeta uruguaya extraordinaria, que en este libro, palabra por palabra, el libro El mundo se hace mundo, tiene una recopilación no solamente de crónicas de su vida, sino de ensayos con una vigencia extraordinaria. Quiero celebrar también los festivales de poesía que han tenido libros bellísimos, como el más reciente del Festival 18. En este libro a nosotros nos invitaron a traducir del español al inglés varios poemas, y fue todo un reto hacerlo. Además llegaban los poemas en la mañana, en la tarde tenías que mandarlos, revisarlos 30 veces, no sé qué, hasta que al fin se Debe hizo ser complicado toda la traducir traducción. poesía. Sí, Mucho pero la complicado. verdad fue un reto y lo disfrutamos. Y este autor que yo recomiendo muchísimo, que es Michel Onfray, un filósofo francés, que dice que su mayor orgullo es que a él lo lee la gente fuera de la academia. Él dice, yo estoy feliz cuando presento un libro, no es fácil leerlo a él, pero se entiende muy bien. Dice, cuando veo que están camioneros, obreros, que están allí esperando mi libro. Entonces, esto es un autor que yo siempre recomiendo, y bueno, lo había elegido para esta parte del programa, pero ya venimos Mira, María con Elcira, más sobre eso que acababas de comentar, ahora en la segunda parte voy Sí. a hacer un desarrollo. sobre Michel Onfray. No solo él, sino sobre la librería mediática y la gente. Ah, perfecto. Bueno, ya venimos con más de la librería mediática en este nuestro primer programa de la serie 20 años de la librería mediática, 20 años leyendo siempre y leyendo de todo en Venezolana de Televisión.